Que Dios les bendiga a todos mis queridísimos hermanos. Es un gustazo, una alegría, una dicha, una bendición saludarlos en este jueves 9 de marzo de 2023. Estamos en la serie de devocionales Aprendiendo a Amar. Hoy es el día 28, ya llegamos a 4 semanas estudiando el tema del amor en la palabra de Dios. En 1 Corintios 13, este maravilloso himno al amor. Y ya nos acercamos al final, esta es la última semana de esta serie y el título del devocional de hoy es el siguiente: Amar es madurar. Amar es madurar, mis queridos hermanos. Así es, aquel que ama, madura. No se puede amar sin crecer, sin entender cosas nuevas, sin dejar cosas viejas atrás, sin quitar egoísmo, sin quitar enojos, sin quitar cosas de nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Tú no puedes amar y permanecer igual. Aquel que ama, crece, madura. Y más aún, el que no ama es inmaduro. El que no ama es infantil, es un niño pequeño, egoísta. Ahora, eso no significa que los niños no amen, no, pero sí significa que aprender a amar es crecer y madurar. Vamos a hablar de eso hoy y de eso nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11, que vamos a leer, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque tú nos hablas cada día, tienes una palabra preparada para nuestros corazones. Permítenos escucharla, aprenderla, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 13:11. Dice así la palabra de Dios. Hoy no la voy a leer en varias versiones porque casi todas dicen igual o dicen algo muy similar. Voy a leer cuál les gusta. Voy a leer la Biblia de las Américas. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos? Es muy sencillo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se los digo en una palabra. Madura, crece, como dicen en inglés, grow up. Crece, no seas infantil, no seas inmaduro, no seas niño. En Chihuahua dicen chiple, en la Ciudad de México dicen chiqueado. No sé cómo digan en otros países, ahí me cuentan, pónganlo ahí en sus comentarios. ¿Qué se refiere a esto de chiple, chiqueado? Un niño infantil de esos niños que consentidos, ¿no? Esos niños que todo les consienten. Hay niños que se convierten en la especie del tirano de su casa, ¿no? Esos son los que mandan. Deciden qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Sus padres parecen más bien sus esclavos que sus padres, ¿no? Así de niños, de esos niños consentidos que todo lo consiguen con llantos, con órdenes, con reclamos, con... Y bueno, por supuesto que sería bueno educar mejor a los niños, ¿verdad? Pero imagínate eso en un adulto. Imagínate esa actitud en un adulto, que para todo llora, que para todo, y no me refiero a llorar en el sentido de derramar lágrimas, que para todo clama y grita porque quiere que las cosas se hagan a su manera, que para todo se enoje, que cualquier cosa que no está hecha como quiere, se enoja, patalea, se tira. Imagínate un adulto haciendo eso, ¿qué diríamos? ¿Qué le pasa, no? O sea, es un infantil, Y miren, hermanos, es normal que los seres humanos nazcamos y seamos así, porque los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Pero, gracias a Dios, que vamos creciendo y nuestros padres nos van enseñando que no siempre se puede tener exactamente todo lo que quieres, cuando lo quieres y como lo quieres. Simplemente no se puede. Y vamos madurando y vamos creciendo. Algunos les cuesta más trabajo que a otros, algunos pasan 25 años y todavía no maduran del todo. Y a todos nos falta madurar. Todos tenemos partes en nuestra vida que, que tenemos que madurar. Pero ¿sabes tú cuál es una de las mejores maneras de madurar? ¿Sabes cuál es una de las mejores maneras de crecer? De aprender que no somos el centro del universo, de aprender que no siempre necesitamos patalear y llorar y gritar para conseguir lo que queremos. ¿Sabes cuál es una de las mejores maneras? Es más, creo que es la manera creada por Dios para que crezcamos y para que maduremos. Las relaciones humanas. Es en las relaciones humanas donde aprendemos que hay otras personas, obviamente, con otras ideas, con otros gustos, con otras necesidades. Y madurar es amar. Porque cuando maduras aprendes que tú no eres el centro del universo y que no todo se tiene que hacer exactamente como tú quieras, que hay veces que tú puedes ceder, poner a un lado tus necesidades, poner a un lado tus gustos, poner a un lado las cosas que, como tú las quieres, para darle gusto al otro,
para dejar que se hagan las cosas como el otro quiere, para darle paso al otro, a tu papá, a tu mamá, a tu hermanito, a tu hermanita, a tus hijos. Tener hijos definitivamente es un paso enorme en la maduración, ¿no?, de una persona, que empiezas a vivir por otro, te despiertas por otro, gastas en otro, pasas tiempo con otro. No, ya no es lo que tú quieres, ya no es tu tiempo, ya no es... Y eso es bueno, porque eso nos ayuda a madurar. De hecho, creo que la inmadurez, mis queridos hermanos, hoy día es un mal muy, muy extendido en nuestra sociedad. Y creo yo, y no quiero juzgar a nadie que haya decidido no tener hijos, hay muchas razones para no tener hijos, pero creo que una de las razones por las que muchas personas no quieren tener hijos es precisamente por esto. No queremos madurar, no queremos la responsabilidad de tener que hacer algo por alguien, de gastar en alguien, de darle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos en alguien más. Repito, no estoy juzgando a nadie que no tenga hijos, muchas razones para no tener hijos, ¿verdad? Pero creo que en muchos, sí, en nuestra sociedad está extendido este deseo de no querer darle algo a alguien. También es la razón por la que hay tantos divorcios, porque el matrimonio, mis queridos hermanos, definitivamente es la relación que más requiere madurar y que más nos ayuda a madurar. Vivir con otra persona que tiene diferentes pensamientos, diferentes gustos, diferentes maneras de hacer las cosas, y aprender a vivir con eso, aprender a ceder, no es fácil. Definitivamente, el matrimonio es una cosa creada por Dios para ayudarnos a crecer, a madurar, a no solo pensar en nosotros mismos, sino pensar en otro, a dejar de ser niños chiqueados, chiples, consentidos, y crecer y madurar y ser personas que amen de verdad, que se preocupen por el otro, que hagan cosas por el otro, que pongan a un lado sus intereses, sus gustos, sus necesidades, no por obligación, no por opresión, sino por decisión de amar al otro. Y eso es lo que significa amar, mis queridos hermanos, madurar. Definitivamente en las relaciones, y creo que el matrimonio es la mayor de las relaciones, nos ayudan a ver nuestros lados ciegos, ¿no? El matrimonio nos ayuda a ver nuestros lados ciegos. ¿Y por qué digo que el matrimonio es la mayor? De verdad me parece que es la mayor, porque ¿cuál sería la otra? Las relaciones de familia. Entre un padre y un hijo hay amor, por supuesto que hay amor, y por supuesto que nos ayuda a madurar, pero hay un desnivel, ¿no? Claramente es el padre, es la madre, es el padre el que enseña al hijo. El hijo, pues sobre todo cuando están bebés, pues no, ni siquiera hablan, ni siquiera dicen, no pueden decir lo que sienten, lo que piensan, están en ese proceso de maduración, ¿verdad? Y el padre, pues es el que hace las concesiones para entender al hijo y educarlo para que aprenda a madurar. Pero en la cuestión del matrimonio es entre iguales, no hay un desnivel, son dos adultos pues en teoría más o menos el mismo nivel de maduración, que se tienen que entender y que se tienen que equilibrar, ¿no? Y tiene que haber mutualidad. Eso es una de las cosas graves del matrimonio, que tiene que haber mutualidad. Y de hecho el matrimonio me parece que es la relación que mayormente tiene que haber mutualidad, si no, no funciona. Entre un padre y un hijo a veces puede no haber mutualidad, ¿verdad? El padre se desvive por el hijo y el hijo simplemente come y duerme y vomita encima de uno y uno pues acepta eso, porque de eso se trata la paternidad. Luego cuando están grandes los papás y están viejitos, amar es cuidarlos y atenderlos. Y hay hijos tristemente desnaturalizados que se olvidan de sus padres. También hay un desnivel, los padres ya están ancianos, ya están débiles físicamente y los hijos se encargan de ellos, y hay un desnivel también. Pero es el matrimonio donde no puede haber desnivel. No puede haber, tiene que haber mutualidad. Los dos tienen que dar su parte, si no es difícil que funcione. Y eso, mis queridos hermanos, es madurar. Aprender eso es madurar. Aprender que las relaciones humanas tienen que ver con dar, tienen que ver con ceder, tienen que ver con anteponer a veces al otro, incluso antes que uno mismo. No, repito, no por opresión, no por obligación, sino por decisión. Eso es amor. Eso es amor. Y aquí el apóstol Pablo lo dice de tres maneras. Dice, antes yo pensaba como niño,
hablaba como niño y razonaba como niño o juzgaba como niño. Y saben que esas tres cosas que dice el apóstol Pablo están directamente relacionadas con los problemas que están pasando en la iglesia de los Corintios. En Corinto. Corinto es una ciudad donde hay una iglesia cristiana naciente, es las primeras iglesias de la historia de la humanidad, y comienzan a haber problemas. Les he dicho ya, ¿verdad?, en otros devocionales, que hay problemas de divisiones, de desorden, de inmoralidad. Y el apóstol Pablo les dice, es el amor lo que nos va a hacer cambiar. Es el amor cuando comencemos a practicar el amor unos con otros. Y noten que estas tres cosas que dice el apóstol Pablo se relacionan con los tres dones que dice que se van a acabar. Las lenguas, la profecía y la ciencia. Parece que eran los problemas que había en la iglesia de los Corintios, que muchos se enfocaban en las lenguas. Y para muchos las lenguas lo era todo, ¿no? Solamente si hablas en lenguas tienes el Espíritu, solamente el que habla en lenguas y el apóstol Pablo les dice, prefiero que digan 10 palabras que se entiendan a que estén hablando 1000 palabras en lenguajes que nadie entiende. Procuren los dones que edifiquen. Pero aún los que predicaban se sentían mucho porque predicaban. Y predicar era lo que el apóstol Pablo decía que había que hacer, pero con una buena actitud, porque había algunos que se sentían superiores a los demás, se sentían más santos, se sentían más importantes que los demás. Y era uno de los principales problemas de la iglesia de los Corintios, estas divisiones, estos orgullos que habían algunos. Y luego dice el apóstol Pablo, el que habla, la glosolalia, como niño, el que piensa como niño, o sea, el que predica con pensamientos de ser mayor que los demás, y el que juzga o razona como niño. Había otro problema en la iglesia de los Corintios, que había algunos que se creían más porque sabían más. Por eso el apóstol Pablo dice, la ciencia pasará, las lenguas pasarán, las profecías pasarán y la ciencia pasará, pero el amor permanecerá. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, todas las cosas que hagan no sirven de nada si no amamos. Si no amamos. Déjenme hablar de estas tres para concluir. Hablar como niño. Cuando maduramos, cuando amamos, hablamos claramente. No somos niños chiquitos que lloran, piden las cosas llorando, piden las cosas pataleando. Cuando maduramos, crecemos, pedimos las cosas, hablamos cosas claramente, decimos cosas que edifiquen, que construyan, no que destruyan, sino que edifiquen al otro y las decimos de frente, conversamos, nos comunicamos. Número 2, pensar como niño. ¿Cómo piensan los niños, mis queridos hermanos? Egoístas. Un niño piensa en sí, en sí, en sí, en mío, 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 yo. Así piensa, somos seres humanos, todos. Es natural, los seres humanos crecemos pensando en nosotros mismos. Cuando maduramos nos damos cuenta que hay otros seres humanos con necesidades también. Y eso es un símbolo de maduración en un niño que hace cosas por otros. Por eso pensar como niño es actuar impulsivamente. Pensar como niño es actuar orgullosamente. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. No seamos como niños. Amemos. ¿Cómo es eso? Pensamos las cosas antes de hablar. No solo pensamos en nosotros mismos, pensamos en los demás. Y número 3, el que juzga como niño, dice el apóstol Pablo. El que juzga como niño es el que se enoja por todo. El que se irrita por todo. Todo se lo toma personal. Cualquier cosa que le hacen, tú me empujaste, tú me insultaste, y el otro, pues nomás estoy hablando aquí, tratando de platicar contigo a gusto. Y pensar como niño es tomarlo todo a mal, tomarlo todo personal, tomarlo todo como egoístamente. Madurar es entender que podemos ver las cosas desde la perspectiva del otro. Madurar es amar y amar es madurar. Y hago aquí un paréntesis simplemente para concluir este devocional, que cada vez que utilicé la palabra niño en este devocional me refería a la actitud infantil de inmadurez. Que hay otra actitud de niño que es buena. Y la palabra de Dios dice que hay que ser como niños, en cuestiones de pureza, en cuestiones de inocencia. No hablamos de eso el día de hoy. El día de hoy hablamos específicamente de la característica de inmadurez, para que nadie piense que estamos hablando mal de los niños en general. No, estamos hablando de una característica en específico de inmadurez, de egoísmo, de falta de crecimiento, de falta de entender que hay otras personas. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no nos confundamos. Espero que esto haya sido de bendición, mis queridos hermanos. Oremos. Gracias, Señor, porque en ti podemos crecer, porque en las relaciones humanas podemos madurar, Señor. Permítenos crecer, ya no ser infantiles, inmaduros, Señor, sino gente que ame y que el amor nos haga madurar. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.